El rincón de Robert Herrera aquí en La Bandera, Plaza de España, ayer domingo, con ese acto, esa charanga, esa verbena convocada por el Partido Popular. Se supone una concentración sin siglas, mientras hablaba Feijóo todo el rato ondeando una banderita del Partido Popular. Óleo sobre lienzo, el meme absoluto que es la formación liderada por Feijóo, que también decía ayer que de Mariano Rajoy había aprendido a cumplir la palabra. Sí, Mariano Rajoy, el que no iba a subir los impuestos y los subió más de lo que pedía Izquierda Unida. Mariano Rajoy, el que iba a derogar todas las políticas socialistas de Zapatero y no derogó absolutamente ninguna, no tocó absolutamente nada y mantuvo todos los chiringuitos montados por la izquierda. Feijóo hablando de palabra, el que prometió derogar el decreto del gallego y lo que hizo fue recrudecerlo y mantenerlo cuando llegó al poder en el año 2009. Feijóo hablando de cumplir la palabra, Feijóo hablando de aprender de Rajoy, Feijóo el que quería multar con 60.000 euros a quien no se pinchase, o el precursor del pasaporte discriminatorio para entrar en la hostelería hace 4 años. También en la charanga esta, Isabel Díaz Ayuso hablando de que no, claro, que es que no podemos sentirnos extranjeros en nuestro propio país a raíz de todo el circo que se montó el viernes en la conferencia de presidentes con lo de hablar en catalán, hablar en euskera, los pinganillos, Ayuso que se marcha, pero no sé yo si Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, puede hablar un poco de extranjeros o de sentirse extranjeros en nuestro propio país. Isabel Díaz Ayuso, la de todos los acentos, cabe en el Madrid. Hombre, yo creo que un madrileño entra en el metro y no sé yo si se siente muy español, sinceramente. O si va por muchos barrios de Madrid, o si va por muchos parques de Madrid, etcétera, etcétera. No sé yo si Isabel Díaz Ayuso puede dar muchas lecciones, la verdad, sobre sentirse o no extranjero, en este caso en Madrid, en España. También Juanma Moreno por ahí, pero creo que no habló sobre los olivos talados de manera indiscriminada en Andalucía para poner placas solares y demás dirigentes del Partido Popular, ese Partido Popular que blanquea a la mafia, ese Partido Popular que blanquea al gobierno de Pedro Sánchez. En la conferencia de presidentes de Barcelona el viernes, 48 horas después, nos monta una charanga, nos monta una verbena diciendo que esa mafia a la que ha blanqueado y ha legitimado 2 días antes reuniéndose con ella o con ellos, pues es muy mala, muy mala, muy mala, y por eso salimos a la calle 2 días después de blanquear y legitimar a esa mafia. Pero bueno, muy bien, han estado en la calle, habéis montado vuestra verbena, ¿y ahora qué? ¿Va a romper el Partido Popular con el PSOE en Bruselas? Auténtico sostén de este gobierno. ¿Va el Partido Popular a derogar el Pacto Verde en Bruselas? ¿Va a dejar de aplicar la Agenda 2030? ¿Nos va a explicar por qué le regaló el Tribunal Constitucional al gobierno de Pedro Sánchez y también el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y por qué se han repartido comisiones en el Congreso, en el Senado, reformas constitucionales, por qué Feijóo no presenta una moción de censura, por qué no hace una oposición real, clara y contundente día sí, día también a este gobierno. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el Partido Popular no quiere ser alternativa de nada. El Partido Popular simplemente quiere esperar y heredar. Esperar y heredar. Ser pura alternancia y mantener, por supuesto, toda la legislación socialista. Eso es lo que quiere hacer Feijóo, el que dijo que votó a Felipe González. Vamos, presenta ahora el PSOE a Felipe González en vez de a Pedro Sánchez y Feijóo vota a Felipe González, no se vota a él. Capaz de hacerlo. Qué vergüenza completamente, qué ridículo absoluto. Después de haber pactado todo, después de haberse repartido todo, nos sale el Partido Popular a montar una manifestación contra la malvada mafia de Pedro Sánchez. No, es que la mafia de Sánchez, el despilfarro millonario de Sánchez. A ver, que el Partido Popular acaba de pactar con el PSOE incrementar un montón el número de diputados autonómicos en Castilla-La Mancha con el despilfarro millonario que eso implica, de más gasto, de más deuda y de absolutamente todo. ¿Qué va a hablar aquí el Partido Popular? De hablar de despilfarros o de recortar el gasto. Ya está bien, puñetero Partido Popular. Por cierto, también el Partido Popular pactando con el socialismo estas cuotas abusivas a los autónomos. Me imagino que no habría ayer ningún autónomo, sinceramente, en esta charanga verbena pepera. Todos los autónomos estamos arruinados por culpa también, por supuesto, del Partido Popular, no solamente por culpa del gobierno de Pedro Sánchez.
Pero bueno, la charanga, la verbena, Feijóo dando lecciones, también Isabel Díaz Ayuso y, bueno, luego también, por supuesto, Almeida dando muchas lecciones, ¿eh? El del Madrid Central ilegal, las multas ilegales, prohibirte el coche, no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que obliga a anular, en este caso, el Madrid Central y a devolver el dinero de las multas, pero todo el mundo aplaudiendo a Carmeira. ¡Ay, qué maravilla! La charanga del Partido Popular ayer en Plaza de España. Qué vergüenza completamente, qué ridículo, pero bueno, mientras tenemos a Santiago Abascal en este caso en Francia, en un acto de patriotas, aniversario de las pasadas elecciones europeas, celebradas el pasado mes de junio de 2024, Santiago Abascal, que va a estar hoy con Marine Le Pen, con Geert Wilders, con Víctor Orbán, con Jordan Bardella, con Matteo Salvini, con el resto de líderes patriotas, Patriots, el tercer grupo más fuerte en el Parlamento Europeo, 86 eurodiputados de 14 países distintos. Y bueno, pues ya lo decía ayer también Santiago Abascal, por supuesto, que bueno, tenemos al gobierno de Pedro Sánchez aplicando políticas que pacta con el Partido Popular en Bruselas. Y por supuesto que el gobierno de Pedro Sánchez tiene como principal sostén la alianza con el Partido Popular en Bruselas. De hecho, el principal sostén de Pedro Sánchez es Ursula von der Leyen, sí, la jefa de Feijóo. Sí, la jefa de Feijóo. Ese es el principal sostén de Pedro Sánchez. La jefa de Feijóo, Ursula von der Leyen. La coalición con el Partido Popular en Bruselas. Ya lo decía Santiago Abascal, no, sí, mi objetivo, y el objetivo de los patriotas, por supuesto, es derrotar todas esas políticas radicales y de la ruina que nos vienen desde Bruselas por la coalición entre populares y socialistas. Políticas que luego se aplican, en este caso, a nivel nacional. Las políticas de la ruina, de la miseria y de la destrucción. Políticas que hay que acabar con ellas, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero bueno, como digo, pues bueno, mientras, pues eso, el Partido Popular, mientras Feijóo está por ahí de charangas, está por ahí de verbenas, pues tenemos a Santiago Abascal, tenemos a patriotas, que, bueno, la única alternativa real y de verdad que tenemos en Europa, el rincón de Robert SR, aquí en La Bandera. En España gobierna Pedro Sánchez, pero las políticas que Pedro Sánchez aplica en España son políticas pactadas en Europa con el Partido Popular. Y por eso estamos precisamente aquí, estamos junto a nuestros aliados europeos para derrotar las políticas que populares y socialistas pactan en Bruselas y después trasplantan a nuestras naciones. Y nosotros, de hecho, hemos conseguido que nuestros aliados critiquen la corrupción de Sánchez y critiquen muchos de los planteamientos políticos de Sánchez. Eso no lo ha conseguido el Partido Popular, al contrario, la jefa de Feijóo, la señora von der Leyen, lo que ha hecho es respaldar con distintas reuniones y con palabras de aliento a Pedro Sánchez. Y el Partido Popular, mientras tanto, estafa a los españoles, convocando manifestaciones en España, a la vez que mantiene el pacto con los socialistas en Bruselas y a la vez que acude a la conferencia de presidentes un día antes de llamar mafia al gobierno de España. Creemos que eso es mucho más que una contradicción, es una gran estafa de la que nosotros no vamos a formar parte y por eso estamos hoy en Francia, reunidos con nuestros aliados, para hacer todo lo posible también en el ámbito internacional contra el sostenimiento de Pedro Sánchez en el poder. Sí, señora Abascal. A mí me gustaría preguntarle, primero, como lo ha citado, si cree que los presidentes del Partido Popular tendrían que no haber acudido a la conferencia. También le quería preguntar una valoración sobre la manifestación que ha tenido lugar hoy en Madrid, bastante multitudinaria, impulsada en el PP, porque creo que Vox no ha participado, no ha respaldado esa convocatoria. ¿Qué le parece? Y luego sí querría aprovechar para insistir en este escenario nacional que usted acaba de describir también con el presidente del Gobierno, si sigue pensando que la legislatura va a durar hasta 2027 a pesar de todos los casos que rodean al presidente del Gobierno. Yo sigo pensando que la legislatura es larga y que debemos estar preparados para resistir, pero creo que la legislatura es larga no solo por la desvergüenza del presidente del Gobierno, sino por el aliento que el Partido Popular le ofrece en Europa a Pedro Sánchez y porque el Partido Popular no es coherente en la oposición al Gobierno, porque después de calificar al Gobierno con palabras gruesas, probablemente preocupados por competir con Vox únicamente, acuden a esa conferencia de presidentes a la que no deberían haber acudido. No se puede llamar mafia al Gobierno de España
como nosotros hacemos también, por cierto, pero después acudir a una reunión con el Gobierno de España. Nosotros no acudimos a ningún tipo de convocatoria del Gobierno de España hace mucho tiempo. Llevamos 7 años diciendo que el Gobierno es ilegítimo, incluso que es un Gobierno ilegal, que es un Gobierno criminal y corrupto, pero nosotros actuamos en consecuencia. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que la manifestación convocada hoy no haya sido precisamente una de las manifestaciones más multitudinarias. Ha sido un acto de partido. Ha habido en España manifestaciones mucho más importantes contra el Gobierno en momentos en los que el Gobierno aún no había hecho cosas tan graves, en momentos en los que aún no se había destapado los grandes problemas de corrupción que rodean a este gobierno. ¿Y eso por qué ha sido? Pues porque hay muchos españoles que perciben la estafa del Partido Popular y que no están dispuestos a participar en una mascarada y en un acto político del Partido Popular donde intervienen los líderes del Partido Popular, donde no está convocada ni la sociedad civil ni el resto de la oposición. Pero no pueden convocarnos precisamente porque no tienen ninguna manera de explicarnos por qué siguen aliados con el Partido Socialista en Bruselas. Yo creo que ese es el gran problema.